Hoy no es un día cualquiera, sobre todo para hacer un poco de revisionismo histórico y para poder entender un poco más en profundidad la figura de una de las eminencias médicas por excelencias de la Argentina, y no solamente de la Argentina, insisto, es una cuestión mundial, ¿no? Desde el bypass hasta muchísimos otros detalles que, por ejemplo, y técnicamente nosotros desconozcamos, pero que lógicamente la figura de René Favaloro ha sido y sigue siendo, sobre todo ya a 20 años, de vital importancia para poder conocernos también un poco más a nosotros mismos. Yo me animé a titular este encuentro y a compartirlo también en redes sociales a corazón abierto, porque creo que de esa manera vamos a tener la charla con el autor de uno de los libros, te digo que vale la pena acercarse. En nuestra lectura recomendada lo tenemos, el título Todo un impacto, el gran operador habla de parte de la vida del doctor René Favaloro. Su autor, el periodista Pablo Morosi, muy amablemente se suma a esta tarde aquí en Otra Galaxia. Pablo, querido, en principio te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo te agradezco que te hayas sumado a Otra Galaxia. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Bien, ¿cómo querido, estás? te escucho apenas un ¿Cómo estás, poquito Pablo? bajo, voy a subirte en todo caso yo, pero bueno, 20 años se cumplen, arrancar como por el principio, ¿no? Después de tanto reclamo en todo este tiempo, siempre que surge la idea de algún cambio de billete, de alguna avenida que cambia, de buscarle un nombre a un hospital, siempre la figura de René Favaloro está como por excelencia, ¿no? Y hay algo que nos cautiva, sobre todo creo también sabiendo cuál fue el desenlace, que para una historia le pone un punto final a su vida que nos deja pensando muchas cosas. Me imagino que habrá sido parte de lo que despertó, me corregirás vos, Pablo, tu curiosidad para empezar a desarrollar este tema y hablar un poco de la vida del doctor Favaloro. Sí, evidentemente, digamos, la trascendencia o el relieve de su figura, vos fíjate que es una persona que no está entre nosotros hace 2 décadas, sin embargo, la gente joven sabe perfectamente quién fue. Digamos, hay otras personalidades que aún están entre nosotros y que no sabemos. Yo siempre hago esta diferencia. Vos pensá en las figuras de Jusay o de Leloir, dos premios Nobel argentinos en medicina, y nadie sabe bien qué fue lo que crearon, cuál era su cara o qué pensaban del país. Digamos, sin Claro. embargo, Favaloro, todos sabemos perfectamente quién fue, qué hizo, qué pensaba, qué decía, porque su figura trascendió absolutamente el campo digamos, de la medicina y bueno, se hizo una figura como si fuera de otra esfera, digamos, más parecida a una figura, qué sé yo, de la política o del deporte o del espectáculo, digamos, ¿no? Él Uh-huh. estaba mucho en los medios de comunicación, tenía un alto perfil, él nos había contado por lo menos algunas partes de su vida en libros, digamos, Recuerdos de un médico rural es el más conocido, digamos, pero este, está de La Pampa, Estados Unidos, donde cuenta su salto a la fama a partir de la sistematización del bypass, o Don Pedro y la educación, donde cuenta parte de su trayecto, digamos, en el Colegio Nacional de La Plata y en la Facultad de Medicina, y aprovecha para hablar de lo que ve de la educación argentina. Entonces era un personaje, y además estoy seguro de que si hubiera vivido unos años más, también nos hubiera contado el proceso de la gestación de la fundación, digamos, ¿no? Porque los otros libros son testimonios que revelan que él quería dejar ese registro de su paso y de sus experiencias, digamos, por esta vida. Claro. Entonces es un personaje, digamos, muy, muy conocido, pero a mí me parece que es conocido superficialmente. Uh-huh. Claro. Eh, Siempre me intrigó a mí qué pasaba con una persona cuando toma esas decisiones de vida tan drásticas, como puede ser en el caso de Favaloro,
después de tener proyectada toda una carrera, digamos, y de tener unas cursadas y un resultado totalmente brillante, digamos, en la universidad, rechazar un trabajo, irse a La Pampa, o de La Pampa irse a Estados Unidos, digamos, son saltos en la vida de una persona muy grosos, digamos, ¿no? En Sí, donde Sí, 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 sí. a mí me intriga pensar, digamos, qué le pasaba a ese tipo, digamos, que estaba en un pueblo de La Pampa, y cómo hizo para terminar en la meca de las investigaciones coronarias del mundo. Total. Claro. Sí, Total. sí, Y sí, en sí. tus líneas, Pablo, te fuiste encontrando, me imagino, con algunas respuestas o por lo menos algunos indicios, porque todo recorrido en un libro tiene eso, ¿no? Como un despertar curioso, tal vez, y sobre todo cuando habla de algo biográfico, pero también en esa búsqueda, yo me imagino que te habrá sorprendido por varias razones que incluso muchos de nosotros desconocemos. Más allá de que probablemente lo menos feliz haya sido de la manera que se fue, pero en todo ese trayecto del cual vos hablás, ¿recogiste algunos indicios para entender la magnitud de Favaloro? ¿Tenía que ver con un ámbito creativo, con un don empeñoso laboral, de dedicar su vida completa a lo que él signó siempre como el amor a la medicina? ¿Con qué tuvo que ver también su grandeza? Bueno, yo de lo que estaba seguro sobre Favaloro era de esta actitud inclinación hacia el sacrificio, hacia el esfuerzo, hacia meterle horas, digamos. Favaloro era un tipo que entraba a las 7, 8 de la mañana a trabajar y eran las 11 y había perdido el reloj, digamos, estaba ahí, digamos, estaba totalmente entregado a lo que él... varios de los médicos que yo entrevisté me decían que coincidían, digamos, que ellos habían visto a un Favaloro feliz adentro del quirófano. Un Favaloro que hacía chistes, que hablaba de gimnasia, que cantaba Mirá, cuando estaba operando. Eh, También se calentaba porque, como él decía, le saltaba la sangre siciliana cuando había un error, cuando se cometía, Claro. había alguna falla en la operación y empezaba a gritar y se enojaba mucho. Pero digo, una persona, aunque tenía digamos, un impermeable puesto, ujú. era una persona muy pasional, digamos, ¿no? Se controlaba mucho, pero era un tipo muy sentimental, digamos. Ustedes lo han visto seguramente en videos de televisión, viendo que se largaba a llorar cuando por ahí le decían, lo felicitaban por algo, se Claro. ponía... Bueno, vos sabés, Pablo, que con esto que decís, y por supuesto incorporándolo, Juano, a esta dinámica, a esta charla, yo soy un convencido, y aparte lo ha dicho bastante la historia, en relación a que es un mundo muy hostil para los sensibles, ¿eh? En todas las áreas, digo, en el arte, en la música, en la propia política, y ni que hablar en la medicina. Y más allá de estar siempre él navegando aguas turbulentas, como pueden ser lo que sucede dentro de un quirófano, vos hablás también de estos pormenores que hacen un poco más rica la historia, pero es evidente que tampoco en esa exposición que tuvo fuerte, no tuvo pruritos, o por lo menos no pudo manejar esa sensibilidad que brota, porque hay muchas historias que hablan de lo mismo, de que es un mundo muy hostil para aquellos que tienen una sensibilidad incluso para con el otro, ¿no? La medicina, hay una base hipocrática incluso que responde a esto, pero hay gente que le hace mucho más caso, ¿no? Y se hace eco mucho más de aquello. Y Favaloro, una de las cosas que evidentemente tenía era un contacto social y una realidad que probablemente, ¿no?, lo atravesaba, le llegaba a la fibra más íntima y no tenía, insisto, pruritos en compartirlo, ¿no? En dar a entender cuál era su mirada y su descontento con tanto desequilibrio. Sí, sí, yo creo que él tenía una sintonía muy especial con la gente común, digamos, ¿no? ¿Viste? Ese carácter campechano que siempre Ujú, cultivó, Ujú. digamos, ¿no? Él seguía diciendo fulbo porque así lo había aprendido en su barrio y no le importaba que alguien le dijera que lo estaba diciendo mal. Ya nadie le decía a Favaloro que lo estaba diciendo mal, no le claro. él sabía que tenía una Claro. chapa
que lo protegía de eso. Lo mismo le pasaba con el inglés, varios médicos que viajaban con ellos y decían que cuando daba una conferencia en cualquier parte del mundo, los médicos decían, si yo hubiera hablado con ese inglés, no me hubiera podido subir a ese estrado. Claro. Favaloro lo hacía y no le importaba nada y nadie le decía nada. Claro. Y todos Sí, lo sí, sí, entendían claro. perfectamente, no era que nadie lo iba a entender. Favaloro en los últimos años, sobre todo del 96, 97 para adelante, empezó a hacer una cosa para mí extraordinaria, que era que lo invitaban a los congresos de medicina y él hablaba de la sociedad más que de la medicina. Claro. Hablaba de las inequidades, hablaba del sistema, porque en realidad el primer lugar donde él analiza esta cuestión de la inequidad es la propia medicina, digamos, ¿no? Claro. Él se dedica a enfermedades coronarias. La enfermedad coronaria se trata con medicina de alta complejidad. Él veía que en los sistemas como el argentino, la gran mayoría de la población tiene dificultades para acceder a esa medicina. Entonces esta lógica que él tenía de yo a vos te atiendo si tenés obra social y un buen trabajo, y a vos que no tenés trabajo también te atiendo, y después veo quién lo va a pagar, si lo va a pagar el Estado o quién se va a hacer cargo. Es una lógica que también habla de eso, de entender de una manera en principio a la medicina, pero también a la sociedad, con un poquito más de equilibrio, digamos, ¿no? Claro. Y creo que eso son las cosas maravillosas de este personaje, digamos, ¿no? De un tipo que supo decirle eso, digamos, cuál era su proyecto de medicina, que entre otras cosas planteaba derribar las obras sociales, una locura para la Argentina, digamos. En la Argentina Sí, claro. hay muchos intereses creados alrededor de eso, y fue un imposible, digamos, ¿no? Y bueno, un poco también eso lo llevó a tener las dificultades que tenía, Sí. pero no tuvo miedo de decírselo a gobiernos democráticos, a gobiernos no democráticos, que además, por otra parte, lo buscaban intentando absorber el prestigio que significaba estar en una foto al lado de Favaloro, digamos, ¿no? Era un uso mutuo, y en ese sentido Favaloro fue muy inteligente, porque él necesitaba los recursos del Estado. El esquema de fundación que él quiere trasladar, es el mismo de la fundación Cleveland Clinic, que es donde él había estado en Estados Unidos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos hay un marco legal que por un lado obliga al Estado a poner fondos para que haya medicina de calidad para todo el mundo, y por otro lado, los privados también se ven facilitados en hacer aportes, porque después se los descuentan de los impuestos. Claro. Acá ese esquema no existía, ni existió, Claro. ni no sé si existirá, creo que no Difícil. existirá nunca. No, Existe, difícil. sí, en algunas actividades puntualmente hay. No sé si ahora también está incluido la medicina, ahí desconozco. Pero igualmente, Pablo, con esto que decías, cuando estabas en la investigación del libro, ¿no? Estabas ahí sentado escribiéndolo, ¿llegaste con a dar, no sé si hay, yo por lo menos no conozco registro, por lo menos visual, ¿no? Y auditivo, en algunas de esas charlas en Estados Unidos de Favaloro, también criticar más allá de esta clínica Cleveland, ¿no? Que vos nombrabas recién, criticar también un poco el sistema de salud también de los Estados Unidos, que en ese momento, y un poco también lo sigue siendo, también es bastante complicado, digamos, que todos puedan tener el acceso a la salud sin pagar absolutamente nada. No, a ver, siempre alguien paga. El tema es Sí. organizarse el tema es quién. de modo que alguien lo pague. Claro. Él, justamente en el libro de La Pampa de Estados Unidos, hace una lectura del sistema norteamericano de salud, pero más que nada lo plantea desde el punto de vista de que él ve que están muy intermediados por la aparatología, digamos, ¿no? que están deshumanizados. No hace un planteo del tipo del que vos mencionás. Claro. Pero en esos congresos yo no he visto registros, sí hay desgrabaciones en donde
creo que no es un congreso, sino que es una reunión más de tipo social, porque hay otras figuras que no son de la medicina, lo estoy tratando de recordar en este momento. Sí, sí, sí. Hay un video que está en YouTube y que se puede buscar en donde él dice que la medicina, si no llega a todo el mundo, no sirve para nada. No, Claro. pero creo que eso es algo que él dijo acá en Argentina, digamos. Pablo, déjame preguntarte porque también creo que es inevitable hacerlo, viendo la tapa de tu libro y entendiendo perfectamente qué es lo que busca el título. Me imagino vos podés igual reafirmar mis ideas acerca de este doble juego, de haber sido definitivamente un gran operador. Me parece que es un gran título, pero también qué premonitorio o qué cercano puede llegar a ser hoy, ¿no? Para esta realidad que nos toca vivir, que lo vemos, ¿no? Lógicamente, con todo el equipamiento de quirófano, pero verlo, ¿no? Con los guantes, con el camisolín, con la cofia, pero sobre todo con el barbijo. Hoy por hoy hay una cosa medio cercana, no sé si te ha pasado, si por lo menos han hecho algún tipo de comentario al respecto, pero bueno, yo te lo acerco porque de verdad que me ha generado hoy un impacto y por ahí, bueno, uno está también sensibilizado por todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, nosotros nos reímos porque esa foto fue elegida mucho antes de que hubiera una pandemia, de que alguien supiera que iba a haber una pandemia. Claro. Y es muy loco, sí, realmente es un libro que verdaderamente está en condiciones de circular. Total, sí, que no tiene problema de cuarentena, ¿no? Claro. Bueno, déjame decirte una línea sobre esa foto. Esa foto Por es de favor. Aldo Cesa, que es un gran fotógrafo argentino, uno de los mejores fotógrafos argentinos, que un día estaba haciendo una serie vinculada con los héroes argentinos o algo así, y los quería retratar, o sea, eligió 10 personas y los quería retratar en su ámbito de trabajo. Entonces le pidió a Favaloro poder fotografiarlo durante una operación de verdad, no es que Favaloro está posando ahí. En un Claro. momento de tantas que le tiró, levantó la vista y lo estaba mirando. Favaloro, para Mirá. los que no lo pueden ver por la radio, está mirando al fotógrafo, todo vestido como señalabas vos, digamos, con su ropa de trabajo y con sus pinzas y lo que hay ahí abajo es una persona, digamos, ¿no? Que está siendo Claro. operada. Y bueno, esa foto vos sabés que no se había impreso en papel nunca, porque lo que hizo César fue una exposición en una sala de arte, digamos, con las fotos de estas personalidades, y luego nunca pasó al papel. En algún momento yo la vi porque se ve que alguien hizo una reproducción en esa ¿cómo se llama? En esa galería, y la revista Gato Pardo publicó, creo que fue a los 10 años de la muerte de Favaloro, esa foto, pero no le pidió permiso. Claro. Y bueno, yo averigüé de quién era la foto, lo llamamos a Aldo Cesa y gentilmente nos la cedió para componer esa tapa que me parece que es, la verdad que sí, digamos, creo que el gran mérito de esa tapa es esa foto, digamos, ¿no? Sí, no, sí, Después, respecto del texto, El Gran Operador, sin duda, tiene varias lecturas. La primera o la más lineal, es que Favaloro hizo en vida entre 13.000 y 15.000 operaciones. Qué locura. No hay nadie que yo conozca ni que haya averiguado que tenga tanta cantidad de operaciones realizadas, ni en la Argentina ni en otros lugares. Vos pensás que él arrancó operando en Jacinto Arauz cuando tenía 30 y pico, y cuando se mató tenía 77, el día anterior había operado, digamos, ¿no? Claro. Y operaba varias veces por día. ¿Cómo es? Entonces esa es una primera lectura, digamos. Y después está todo el tema de lo que significó para Favaloro su regreso a la Argentina y meterse, digamos, meter las patas en el barro de lo que es nuestro mundo, nuestra política, nuestra vida, digamos. Sí. Y esto que yo decía, digamos, de que su esquema de fundación requería de fondos públicos, por lo tanto requería que él también estuviera cerca del establishment
Claro, claro, claro. de Total. cada momento, digamos. Esto es la Sí. política, los empresarios, el mundo de los medios. Claro, está Y bien signado, me parece, en el concepto del poder, que lógicamente en una frase que normalmente utilizamos mucho aquí en la Argentina, coqueteó con ese poder de una u otra forma. Recién, Pablo, vos nos hablabas de su viaje, que por supuesto fueron los Estados Unidos, para quienes no conocen mucho de su historia. Y entiendo también que todo lo que está sonando de fondo es porque te están requiriendo y va a ser un gran día para vos, sí, querido Pablo, sí. seguro. La última que te robo, sí, para permitirte y permitir a otros colegas que puedan hablar contigo, es esa sensación de autor. Más allá de que prometemos, por supuesto, yo desde mi lugar tengo muchas ganas de leer el libro, pero pensarte así como autor y en esa búsqueda, imagino que deben haber sido muchas las voces que has escuchado, pero planteo como siempre un viaje, ¿no? A propósito del viaje, porque esto ya viene gestándose hace rato, tuviste que viajar, fuiste, viniste, ¿cómo es ese trabajo también más allá de lo periodístico, del autor, de la escritura? Porque me parece que, sobre todo, una biografía propone un viaje hacia la persona. Sí, sí, yo entre los desafíos, digamos, que tenía este trabajo, uno era encontrar a la persona o al hombre atrás del bronce, digamos, ¿no? Favaloro es un bronce, digamos, es una figura, digamos, un prohombre. Claro. Pero bueno, en la búsqueda de otras fuentes que también hubieran estado con él, que hubieran compartido cosas, y que yo justamente lo que se jugaba era encontrar a esa persona que iba que iba a visitar a su madre y iba a la feria y le compraba las berenjenas, o que le Claro, gustaba cocinar la pasta que había aprendido de los abuelos. Y el estofado, y que con eso él decía que había enamorado a su novia del último tiempo, de su vida, y como es, nada, sí, y esto del que se enojaba y que a veces gritaba y decía, estoy rodeado de boludos y qué sé yo, claro, muy y después, pasional. y después bajaba y pedía disculpas, Ujú. o sea, eso me parece que es un aporte que tiene el libro y que surge de las entrevistas. Yo hice alrededor de 140 entrevistas, Ujú. desde expresidentes hasta, no sé, médicos, familiares, gente del barrio del Mondongo, bueno, Claro. donde él se Y crió. Sí. decime una cosa, Pablo, cuando generalmente te consultan por el libro, formal o informalmente, digo, en el plano que estamos haciendo nosotros o en una charla, en un asado, que tanto se extrañan, generalmente cae la misma pregunta, no sé si es iniciadora o por lo menos todo el mundo busca tener un poco más de luz sobre el último momento de Favaloro, de encontrar un porqué, más allá de entender, pero digo, tratar de entenderlo a él, por qué toma esa decisión. Sí, sí, yo creo que ahí se mezclan varias cosas. La primera es que no podemos entender como una persona exitosa, talentosa, brillante, el mejor en lo suyo, en cada una de las cosas que emprendió, le fue bien, termina con esa decisión. Digamos, eso no nos entra en la cabeza, digamos. Uno piensa que si tenés resuelto todo eso, ya no podés tener ese problema. Eh, pero bueno, Favaloro dejó por escrito los motivos por los cuales se mataba. Claro, Algo pasa que no le terminamos de creer. claro. Y lo que para mí pasa es que esa carta de Favaloro, más que hablar de Favaloro y de su situación, más que ser una interlocución, es una mirada hacia el país. O sea, nos devuelve la pelota y ese es un espejo que no nos gusta mirar. Es No nos verdad, gusta es verdad. vernos ahí. Esa es la sensación, que te devuelven, es verdad, te devuelven la pelota y te dice, bueno, ¿y ahora qué Mm. hace? Hagan ustedes, ahora ¿Y ustedes. por qué crees, Bueno, Pablo, que en todo este tiempo por ahí no se tocan esas ciertas, esa parte del espejo, digo? ¿Por qué crees? Porque viste que hay un montón de cosas, ¿no? La deuda con el PAMI, que esto, que el otro, quién era el que manejaba el PAMI, quién no. Digo, hay todo un revuelo que aparece, pero siempre como que aparece un poquitito, se le habla un poco, las acusaciones típicas y se va de ahí, y se corre el foco de ahí, ¿no? Y sí, nunca sí. se hace. Sí,
por eso digo, él menciona todo eso, ¿eh? Él menciona, él habla, él dice puntualmente que si hubieran pagado las coimas que le pedían en 48 horas, le hubieran dado le hubieran pagado la deuda. Él ya había denunciado esa vez con nombre y apellido a Víctor Alderete, digamos que fue un anterior interventor del PAMI, en otro gobierno, no en el gobierno de la Rúa. ¿Cómo se llama? Digamos, él menciona las cosas esas. Ahora, el punto es que nosotros me parece que tenemos tanta dificultad para enfrentar a ese país corrupto que describe Favaloro ese país totalmente quebrado, que tratamos de ver, a ver, ¿y no será que había algún problema con otra cosa o no? Claro. O sea, a ver, yo creo que nadie puede entender del todo a una persona que se quita la vida. No, porque es algo que no es lo más común y no es, digamos... Sí, no entonces, no lo comprendemos porque Sí. muchos de nosotros que lo planteamos no estaríamos dispuestos a, ¿no? a tener ese encuentro con una decisión parecida, ¿no? Al contrario, creo que casi todos de lo que nos aferramos, fíjate que este plano actual nos lleva a pensar eso, es de la vida o de tratar de prolongar algunas cuestiones. Pablo, querido, sé que esta va a ser la primera de distintas charlas que vamos a poder tener en el tiempo. Yo te quiero agradecer profundamente el tiempo que nos has entregado y con la promesa de leer el libro y después muy humildemente darte alguna devolución o contarte qué nos pareció ya con el texto en la mano. Te agradezco de verdad mucho, un placer. Bueno, no, gracias a ustedes y hablaremos en cualquier momento. Eso, Pablo, Hasta querido. luego.